Buenas tardes, le damos la bienvenida al doctor Jorge Mario, director de la Unidad Territorial de la Unidad de Víctimas. Él fue invitado por la Asamblea de Víctimas que lidera Gloria Ramírez de Asovida y también fue invitado para el Comité de Justicia Transicional que se realizó hoy 8 de mayo de 2017 con el fin de que nos solucionara algunas dudas que tenemos en el municipio de Granada que son detectadas desde la personería municipal. Uno de estos temas pues es como el tema de indemnizaciones y el tema de ayuda humanitaria. Entonces yo quisiera como que le contara de pronto a las personas cómo va a hacer ese proceso de ayuda humanitaria, si se continúan las ayudas humanitarias y el tema de indemnizaciones, cómo se van a pagar esas indemnizaciones, si van a haber criterios de priorización y cuáles criterios de priorización van a haber. Bueno, un saludo muy especial a todos los granadinos y granadinas que nos están viendo en este momento. Agradecerle a la Alcaldía Municipal, a la Personería y aquí a la Defensoría del Pueblo que nos están acompañando en todo este proceso de implementación de la Ley de Víctimas en el municipio. Todos conocen a la Unidad Nacional para las Víctimas. Es una entidad del orden nacional que crea la ley 1448 y que pues desde antes de que se implementara la ley 1448 pues tenía otros nombres que digamos se fue transformando. Antes hablábamos de prosperidad social, acción social, red de solidaridad. Hay que decir que el gobierno nacional, en este caso la presidencia, siempre ha estado presente en Granada en los momentos más duros del conflicto y ahora digamos hablando de un posconflicto. Yo creo que aquí en el Oriente estamos hablando de un posconflicto porque indudablemente han bajado el número de víctimas, de desplazamientos, de masacres, es la presencia misma de los grupos armados como en ese entonces los veíamos en el territorio, paramilitares, guerrilla. Ahora lo que se ve son, digamos, otros grupos, otro tipo de organizaciones criminales más asociadas al narcotráfico, al microtráfico, en este caso con una presencia pues muy puntual en algunas partes en el municipio, muy limitada, digámoslo así, que es también en función de la fuerza pública. Entonces, estamos en un posconflicto. Hace poco, como contexto en Colombia, pues se firmó ya un tratado de paz con las FARC y estamos en la implementación de unos acuerdos. Eso nos pone también, pues hay una gran expectativa de las víctimas del conflicto. ¿En qué? En que quieren ser reparadas, que han tenido trámites hace muchos años ante la Unidad Nacional, solicitudes de reparación individual de lo que nosotros llamamos la indemnización para poder, digamos, sí, sentirse reparadas. Digamos, obviamente lo hemos dicho, que la plata, en este caso la medida económica no es la única que se contempla en la ley de víctimas como para que la gente sea reparada. Hay otras muy importantes como la atención psicosocial o las medidas de satisfacción o las mismas garantías de no repetición o programas que apoyan el restablecimiento de los derechos en temas de pruebas de retornos, reubicaciones, programas de tierras que actualmente está la unidad de restitución de tierras. Hoy pues estuvimos en un comité de justicia transicional que es una instancia para que todos conozcan que está en presencia del señor alcalde con su gabinete y delegados de las instituciones del orden nacional que nosotros llamamos el Sistema Nacional de Atención a Población Víctima, el SNARIF, delegados de las mesas de víctimas. Hubo 2 delegados, pero también tuvimos una comitiva muy importante de organizaciones, de Asovida y de muchas víctimas que tienen inquietudes. De los temas, como dice la persona, era bueno, ¿qué pasa pues con las reparaciones, con las ayuda humanitaria? Yo creo que también hay que contarle a la gente que en el tema de las ayudas humanitarias también tienen unos límites y existe una normatividad. Aquí por mucho tiempo la gente estuvo recibiendo ayuda humanitaria, por más de 10 años, ¿sí? Una vez al año o 2 veces al año, volvían y la pedían y no había como un límite para recibir esas ayudas. Ya el gobierno, a través del decreto 2569 y otras, digamos, normatividades internas de la unidad, ha ido reglamentando esa entrega de esa ayuda. Entonces, por eso lo que nosotros llamamos el PARI, que me haga el PARI, o una encuesta de caracterización, que esa encuesta lo que mide es qué necesidades tiene, qué carencias tiene, tanto en alimentación como en alojamiento. Entonces, ahora eso lo estamos haciendo a través de nuestro punto de atención que lo tenemos como aquí en el municipio, ahí donde queda el centro de acopio, en el segundo piso.
tenemos una oficina de la Unidad Nacional de Víctimas. Y ahí la gente que tiene alguna duda puede averiguar sobre su estado en ese tema de ayuda humanitaria. Entonces, con esa encuesta le llega a las personas una respuesta. Una vez se pueden demorar 3 o 4 meses después de que hagan esa encuesta, que es una medición que también se la hacen vía telefónica, me pueden llamar, o ya también estamos utilizando otra información, registros administrativos, lo que se llama el CISBEN, otras bases de datos. Por ejemplo, si yo estoy en el CISBEN y la unidad tiene acceso al CISBEN del municipio por planeación nacional y puede verificar la información del señor, ¿cierto? Entonces hay muchas formas de verificar la información. Hay veces que la gente dice lo que es, otras veces no dice lo que es. Hay veces dicen que no tienen casa, que no han comido nada, que no sé qué, pero lo que refleja la información es que están accediendo a otros programas del Estado, a restaurantes escolares de los niños, están en educación, o están recibiendo algún tipo de subsidio, o de la tercera edad, o tienen casa en el pueblo también. Entonces, esto ha hecho que efectivamente se pueda buscar con mayor objetividad atender a las víctimas y entregarle la ayuda humanitaria al que la necesita. Entonces a la gente, cuando le llega la respuesta, a las víctimas les llega un papel, le llega así, una resolución. Y en la resolución le dicen cuántas veces le van a entregar la ayuda humanitaria y por el monto en que le van a entregar. Entonces puede ser 1, 2 o 3 veces. O se las... Lo más común ahora que está pasando es que se están suspendiendo. Esa es la noticia, se están suspendiendo las ayudas humanitarias. Y eso no es culpa ni de la personería ni de la alcaldía, eso hay que decirlo porque ni hay que decir que ni siquiera es culpa del gobierno. Lo que pasa es que todos estos programas tienen unos límites, son transitorios. Acordemos que estamos en un modelo de justicia transicional. La ayuda humanitaria es muy útil, especialmente cuando recién ocurren los eventos de desplazamiento o cuando el Estado pues, no ha podido acudir con ningún tipo de programa, ¿cierto? Y la gente no tiene un techo y no tiene alimentación. ¿Sí? Entonces, esos son temas que hay que hacer mucha pedagogía y por eso agradecemos mucho acá al municipio de Granada con este programa que nos están invitando el día de hoy para poder explicar eso. Entonces, por eso la encuesta pregunta cosas, qué es lo que usted come, qué fue lo último que comió, si come carne, en fin, muchas preguntas que la gente dirá, pues que a mí que me preguntan esto, pero… Y hay varios tipos de encuestas, ¿cierto? Hay varios tipos de encuestas. De asistencia y pari de reparación, ¿cierto? Es diferente. Sí, es diferente. Entonces, la mayoría de gente que es víctima por desplazamiento fueron eventos que ya ocurrieron hace más de 10 años. Entonces, con ese criterio más otros que evaluamos de acuerdo a esa encuesta, ustedes muchas veces les suspende la ayuda. ¿Sí? La mayoría de las veces. Entonces, es para que ustedes entiendan y comprendan esa situación. Ahora, les llega un acto administrativo, es una resolución que ustedes tienen la posibilidad de controvertir o no, y para eso, y ponerlo, lo que llamamos el recurso, así es personería, y se pueden dirigir en este caso a la personería o la Defensoría del Pueblo si está acá en el municipio, o una asesoría jurídica que les den ese tipo de respuesta. Por ejemplo, desde que estoy acá, que llevo más de un año, hemos presentado pues recursos de reposición frente a esta suspensión de ayudas humanitarias y no se ha concedido ninguno, o sea, siguen firme y siguen suspendidas las ayudas humanitarias. Entonces, pues, por lo que se puede ver, de acuerdo a las respuestas de la unidad, y aquí ya corroborándolo usted, las ayudas humanitarias están suspendidas ya, o sea, ya está… Toda esta ayuda económica que da el Estado ya no se va a dar a través de ayudas humanitarias, sino que lo que yo tenía entendido era que se pretendía empezar la ruta de reparación individual. Entonces, sí, ahí podemos… Yo creo que es muy importante aquí hacerle como una claridad a la población víctima, sobre todo el delito de desplazamiento. Como lo dice Jorge Mario, muchas veces la gente le llega a uno: defensora, me quitaron todos los derechos, me llegó una carta donde me sacaron y me quitaron todos los derechos. Cuando miramos y leemos, es la resolución de suspensión de la ayuda humanitaria. Pero entonces hay que hacer una claridad. La ayuda humanitaria como tal lo que hace es garantizar un derecho fundamental que se llama el derecho al mínimo vital o subsistencia mínima.
Pero este derecho, el Estado colombiano lo atiende bajo un principio, que es el principio de solidaridad, y se le entrega al que de verdad está en una situación de indefensión y de vulnerabilidad manifiesta. El mínimo vital solo atiende dos situaciones: un albergue temporal, o sea, para estar en un refugio, para no estar a la intemperie, y alimentación básica. El mínimo vital, como su nombre lo dice, es para que la persona no se muera, no ponga en riesgo su subsistencia, su vida. No es una medida permanente que se tenga que mantener en el tiempo. Es solo para una situación de gravedad, cuando la persona de verdad no tiene cómo garantizar su autosostenimiento. Esto no quiere decir que a la persona se le suspendan sus derechos, porque, y lo que le pasa al municipio de Granada, se le suspende esta ayuda, como su nombre lo dice, solo es para momentos de crisis humanitaria. Y la crisis aquí como tal fuerte ha venido transformándose. Es más, estamos en un escenario de retornos y ya lo que hay que garantizar son derechos tendientes a la estabilización socioeconómica y a la sostenibilidad del proceso de retorno, con medidas no transitorias, sino más complementarias y duraderas. Entonces sí es muy importante hacer claridad que esta ayuda no es una medida, como decir, ni automática ni permanente, y se establece solo, pues si bien hay gente que lleva 10 años, tendrá que demostrarse para poder acceder a esa ayuda que es de verdad que está en una situación extrema. No tiene otra alternativa que acudir. Por ahí cuando usted habla de demostrar, entonces es necesario que las personas aporten pruebas para demostrar que tienen unas necesidades, ¿cierto? Porque muchas veces la gente le pide pruebas de su grupo familiar, o bueno, le pide documentos que le demuestren a uno que están en extrema pobreza y de pronto, cierto, no les gusta y quieren que sea automático. O sea, los... extrema pobreza, que no tienen dónde venir. Eso, porque lo que ellos tienen que subsanar es la parte del desplazamiento, o sea, lo que les ocasiona el desplazamiento. Sí, nosotros ahí queríamos decirles que sí, aún así se ha disminuido, pero se ha estado entregando ayuda humanitaria, porque digamos hay personas que cumplen con esos requisitos, que tienen carencias en alojamiento o carencias en alimentación, que no son tan graves algunas veces, pero aún así se les ha entregado recursos. Nosotros dábamos un balance que en el año 2016 entregamos 535 millones de pesos a 1.357 personas, ¿sí? Esos de Granada. giros de Granada, esos son muchos recursos, ¿sí? Y en toda la historia, digamos, del 2012 a la fecha, se han entregado más de 4.800 millones de pesos en solamente ayudas humanitarias a más de 10.000 personas. Bueno, pero como vocera, pues yo como de la comunidad, y soy la que estoy siempre mirando como la necesidad, ellos van a hacer derechos de petición, tutelas, manifestando las necesidades que tienen. Ellos al momento de la ayuda, cuando niegan ayuda humanitaria, hay personas que dicen, no, yo no voy a presentar el recurso, pero yo ya puedo empezar la ruta para la reparación individual. Sí. Bueno, uno diría que sí, pero en este momento, claro, la gente cree que termina la ayuda humanitaria, que ya no le van a dar más esa ayuda, pero entonces que se compensa con el tema de la indemnización. Pero en este momento, por ejemplo, lo que yo me he dado cuenta es que en el punto de atención que hay de la unidad de víctimas acá, no se está haciendo ese pari para la reparación. Entonces las personas vuelven donde mí. Bueno, entonces a mí me llegaron la ayuda, no tengo proyectos productivos y me voy a ir a hacer que me encuesten para mirar cuándo me van a dar la indemnización y no me la reciben, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahorita del Comité de Justicia Transicional usted nos decía que no se estaba, o sea, que no se estaba dando citas para documentar, porque cuando es el pari de reparaciones con todos los documentos,
Entonces, muy bueno que le contara de pronto a la gente aquí del municipio de Granada qué está pasando con el tema de indemnización y lo que tiene que ver con el PARI de reparación individual. Bueno, entonces entramos en el tema de la reparación individual. Les decíamos que la reparación debe ser integral y que contempla 5 medidas. Una de ellas es de competencia directa de la unidad, que es la indemnización, que es la medida económica. Nosotros acá hemos hecho un trabajo importante de reparación de indemnizaciones. Pues si fuéramos a compararlo con otros municipios del departamento de Antioquia, porque muchas de las familias recuerdan acá que acá empezamos a indemnizar a las víctimas por desplazamiento. Acá se hizo un piloto en el 2013 muy importante de reparación. Nosotros llevamos desde el año, aquí tenemos unos datos de reparación, de indemnizaciones, tenemos que ya van 2.728 personas, estamos hablando de más de 14.700 millones de pesos. Hubo el año 2013 1.195 personas y ha venido disminuyendo. Yo les explicaba ahorita, el año pasado fueron 136 personas. Todas, digamos, muchas de las familias y las personas víctimas cumplen con criterios o son sujetas de indemnización. Pero también a todas las personas las van a indemnizar, ¿cierto? Todas tienen derecho, antes, ¿sí? Pero no todas pueden ser indemnizadas ya. Al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, eso también es un llamado a la comunidad de Granada, a todas las personas víctimas del conflicto, para que tengan paciencia con estos trámites. En ninguna parte de la ley dice que tienen que indemnizar a todas las familias a una fecha determinada, ¿sí? Hay un tope límite que es la ley de víctimas, ¿sí? Hasta el 2021. Sí, no, pero nosotros escuchamos por ahí que había un proyecto de ley donde se pensaba ampliar el término de la ley. ¿Es verdad? Eso parece ser, sí. ¿Y hasta qué año más o menos? Dicen que hasta el 2035, no sé. Habría que, o sea, que habría no solo que esperar hasta el 2021 para la indemnización, sino también, sino ya hasta el 2035. Más años. Y todas las medidas. Porque es que ya el gobierno tiene una responsabilidad de indemnizar más de 8 millones de víctimas, ¿sí? Y el gobierno, para que ustedes sepan, vamos como en ya el 5º año de la ley de víctimas y estamos alrededor de las 700.000 indemnizadas en todo el país, frente a un universo de más de 8 millones, pues si fuéramos al mismo ritmo, no, nos tardaríamos mucho más años de los que contempla la ley. Entonces es necesario esa ampliación, al menos armonizar esos tiempos con los tiempos, con la implementación del proceso de paz, que espera uno que también traiga más recursos o se fortalezca, digamos, también esa política pública, que de hecho hay unos debates actualmente en esto que está haciendo el Congreso, en los fast track, tenemos mecanismos pues para de aprobar, digamos, estos acuerdos en el marco de justicia transicional, pues para que se puedan flexibilizar y digamos poder cumplir a todas las víctimas. Ahora, va a haber modificaciones, todavía no las conocemos. Venga, yo le interrumpo. Usted nos había hablado de un valor en dinero, o sea, para las indemnizaciones a nivel de Antioquia. Sí. Yo quisiera que nos dijera más o menos ¿cuánto es el límite? Entonces, vea, ustedes, por eso, ¿cuántas personas? Para este año tenemos 5.700 personas para indemnizar en Antioquia, en 112 municipios. 112 municipios. 112 municipios, lo que alcance. Y de esas ya hay unos compromisos por tutelas de personas que ya tenían una orden judicial y ya tienen un turno. Estamos hablando más de los 2.000. O sea, más de 2.000 personas ya tienen turno. Entonces este año va a ser muy complejo, este año por eso es muy posible que no lleguen tantas indemnizaciones acá, no significa que no van a llegar, pero si ya tenemos un referente de lo que fue el año pasado. ¿El año pasado fueron cuántos? 136, y es posible que este año nos mantengamos por ese mismo, o puedo que suba a 200 máximo, no creería mucho, porque igual hay que hacer una distribución para los otros municipios. Muchos de estos recursos también quedan en Medellín, área metropolitana, que se concentran muchas víctimas y hay muchos trámites. Entonces, por ahora, ¿qué se le dice a la gente? Se le atiende, se le recibe, se le asesora, se le informa sobre qué está su caso. El gobierno no le está negando ese derecho a la indemnización, pero tampoco le está diciendo que se lo puede entregar ya. ¿Sí? Entonces, yo creo que es un llamado pues, para que la gente tenga esa paciencia. Además que eso no es un recurso, como lo mencionábamos,
de extrema urgencia no se compara con un recurso de ayuda humanitaria, sino que tiene otro tipo de carácter, es un recurso digamos de compensatorio que entrega el Estado, y el Estado tiene, en la ley contempló que es gradual y progresivo, que se va entregando de acuerdo a la capacidad. Exacto. Eso es como lo que queríamos pues como contarles frente a ese tema, porque yo sí quisiera hay muchas preguntarle inquietudes otra y sobre todo que van al punto de atención o van a la personería, de la personera, le dicen, vea, es que usted no están haciendo las cosas. Y yo tengo que decir que la alcaldía está haciendo su trabajo, la personería hace su trabajo, nosotros en el punto, nosotros lo hacemos también. Son muchas las solicitudes que hay, pero no hay los recursos suficientes para darle una respuesta a todos de manera inmediata. Y sobre todo en el tema de indemnizaciones. Respecto a los criterios de priorización, usted ahorita me contaba, bueno, yo aquí tengo unos criterios de priorización que me pasó la misma unidad, que es por mayoría, pues por la tercera edad, por enfermedades catastróficas, mujeres cabezas de familia. Bueno, yo he hecho uso de todos estos criterios de priorización, pero la unidad me responde que no, que porque tienen que esperar el turno, que porque no hay presupuesto. Yo quisiera saber si esos criterios de priorización siguen siendo los mismos o si van a variar o cómo vamos a hacer, por ejemplo, en el tema que usted nos decía, pueden llegar a 200 indemnizaciones en el municipio. Yo podría hacer utilizar esos criterios de priorización para que personas que realmente lo necesiten reciban, son muy pocas, son muy pocas, pero que de pronto realmente se lograra priorizar personas que lo necesitan de manera urgente, como dice la defensora. Bueno, cuando la unidad está reestructurando ese tema de las priorizaciones, va a presentar un informe a la Corte sobre eso, para empezar a ajustar ese modelo ahorita en este año, y los resultados se van a empezar a ver en el año entrante. Seguramente van a salir algunas priorizaciones, digámoslo así, este año, pero no podría asegurarle, doctora. De todas maneras, yo pienso que la gente hay que hacer los trámites, hay una normatividad vigente aún en la cual usted ya tiene conocimiento y se puede apoyar pues, para hacer los trámites administrativos o jurídicos. Esa es como la situación. Sabemos y el gobierno sabe y es consciente de la necesidad de implementar rápidamente un modelo prioritario para las poblaciones más vulnerables, para los adultos mayores, para las personas que tienen enfermedades graves, dependiendo del hecho victimizante también, ¿cierto? Personas que tienen discapacidad permanente, en fin, todos esos criterios tenerlos presentes, porque es muy triste que nos muera la gente y no reciban estos recursos. O sea, que teniendo en cuenta eso, desde la personería podría trabajarse más con personas que demuestren todos esos criterios, ¿cierto? No todo el mundo, hay personas que pueden esperar la indemnización, y teniendo en cuenta como los datos que usted nos da del número de indemnización y todo eso, entonces pues como invitar también a las personas que quieran pedir la indemnización y todo eso, que por favor sean personas que lo necesiten, ¿cierto? Exacto. Para que esos números, de ese poco, tan poquitas, ojalá que llegaran a esas personas que lo necesitan. Sí, igual hay unos principios constitucionales, digamos, de protección especial a las personas más vulnerables, y en eso se puede, digamos, en eso se amparan esos criterios, claro. Y nos amparamos todos para poder pedir con trámite de urgencia ciertos casos, ¿sí? Donde es evidente. Entonces también es un llamado a que la gente pues no congestione, digamos, los despachos, su despacho, los puntos de atención, digamos, inclusive van cada 8 días, cada 15 días, y este tipo de noticias, sobre todo en el tema de indemnización, no son tan rápidas, son procesos más lentos. Entonces, digamos un poco el compromiso es hacer énfasis en esos casos de población más vulnerable para que podamos darle una información y ojalá una respuesta efectiva. Bueno, otro tema que llegan pues muchas solicitudes a la personería es el tema de los encargos fiduciarios. O sea, yo tengo la responsabilidad como de hacer la solicitud, ¿no es cierto?, en nombre de la comunidad. Muchas personas van y los hijos han cumplido ya 18 años y nosotros enviamos un correo, hacemos derechos de petición y nos dicen que se acerquen al punto más cercano que haya de la unidad de víctimas, pero allá les informan que no, que la tiene, que me los devuelven, ¿cierto? Entonces ponen a la gente de un lado para otro y yo hago mi trabajo de hacer el derecho de petición, pero la respuesta de la unidad es esa. Entonces yo quisiera que me aclarara y le aclarara pues a la comunidad cómo sería el trámite para los encargos fiduciarios y si todos los menores de edad les realizaron este encargo fiduciario.
Bueno, para los que no conocen, en el proceso de indemnización, antes se le entregaba el recurso a un solo miembro del hogar, ¿cierto? Eso, digamos, eso era un problema porque todo el mundo tenía discusiones con el tema de la plata. Ahora, ¿qué dice la ley? Se le entrega a cada uno. Tanto a los a mayores de edad como a los menores, con la particularidad de que a los menores no se les entrega el recurso, sino hasta que cumplan la mayoría de edad. Entonces, eso es para que lo tengan. Hay dos cosas. A los menores se les hace un encargo fiduciario, ¿cierto? Pero a todos se les ha hecho ese No, encargo. a todos no. Solamente aquellos en los cuales, digamos, el hogar digamos, los padres se han indemnizado. Incluso encontramos casos donde los padres se han indemnizado, pero todavía a los menores no se les ha hecho ese encargo. ¿Por qué? Puede haber alguna novedad, que tenga alguna novedad en el caso, o por otras razones administrativas. Entonces, no a todos los jóvenes se les ha hecho encargo fiduciario. Entonces, por eso se les dice que vayan a ir con un punto de atención para verificar si tienen encargo o no. Hay una de las propuestas que uno escucha de las mismas víctimas y las entidades es que se empiece a generar como una certificación de que esa persona tiene un encargo o una constancia, para que puedan estar tranquilos de que efectivamente sí tiene un encargo fiduciario y ya cuando cumple la mayoría de edad poder ir a hacer ese trámite. Y Eso el que es. no tiene encargo fiduciario, ya esperaría. Ya tiene que esperar el turno normal de la ley como persona adulta mayor. Como cualquier persona que tiene que esperar Mayoría. en su turno. Sí. Una ampliación o una prórroga de Sí, yo creo que nos toca ya hacer aquí un corte. Sí, son muchos los temas que tenemos, No, pero pues, yo les ¿cierto? Usted prometo sabe. que voy a porque- volver personera Sí. y doctora Sandra aquí a Granada. Hay una agenda ahorita en mayo con la jornada de unidad de restitución de tierras, la unidad va a estar. Excelente. Nosotros estamos haciendo presencia aquí en el municipio permanente y asistir al Comité de Justicia Eso, Transicional. ojalá. Y ojalá Ahí lo es donde pudiera se hacer usted. resuelvan muchas inquietudes y poder venir, claro. Sí, pudiera ser usted porque la gente pues ya tiene como más credibilidad, porque usted es el que representa la unidad a nivel de Antioquia, ¿cierto? Y muy bueno para que la gente esté enterada y no pierda tampoco el tiempo pues como solicitando cosas que no se les va a dar, ¿cierto? Y porque muchas veces uno cree que es uno, pues que no se les va a dar en el momento, tiene razón, O sea, que Sandra. es muy importante decirles, no es que no se vaya a dar, Eso. el Estado tiene una responsabilidad de reparar y de restablecer derechos, pero lo tiene que cumplir. Lo que pasa es que en los procesos y en los tiempos, pues el escenario que nos está poniendo el doctor Jorge Mario Alzate nos hace pensar que en este momento hay limitaciones estructurales de fuerza, de política pública nacional, que en los territorios pues tenemos también que valorar de cómo vamos a asumir estos retos. Estamos aquí pues con Jorge Mario Alzate, director de la unidad de víctimas. Le damos muchas gracias por estar acá. Esperamos que esté aquí más seguido para que solucione muchas dudas que tenemos como municipio, teniendo en cuenta que Granada, la mayoría de la población es víctima del conflicto armado, sobre todo el hecho victimizante de desplazamiento, que es el que genera todo este tipo de reparaciones, que es indemnización, ayuda humanitaria, restablecimiento de derechos y todo este tema de retorno, de esquemas especiales de acompañamiento. O sea, son infinidad de derechos que les debe satisfacer a las víctimas. Entonces, ¿quién más que usted, que es el encargado del Departamento de Antioquia, para que nos esté contando cómo va toda la implementación de la ley de víctimas? Muchísimas gracias por estar acá. Lo esperamos en los próximos comités de justicia transicional y en las asambleas que quiera asistir, que son los primeros sábados de cada mes a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura.